buenos días, estimados estudiantes, estimados maestros. Vamos a realizar esta clase para primero y segundo y secundaria, titulado Conocemos el texto narrativo. Conocemos el texto narrativo, ¿pero por qué? Porque vamos a trabajar la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Y cómo es posible escribir un texto si es que no conocemos muy bien de qué trata, cuáles son sus características, de qué tipo es? Entonces, vamos a abordar sobre el texto narrativo en este video. Para ello tenemos a nuestros tres alumnos, tres colaboradores que nos están acompañando. Buenos días, Dana, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Muy bien, gracias. Muy bien, la gente participativa. Buenos días, Valerie. Buenos días, profesor. Muy bien. Y buenos días, Ademir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Muy bien aquí. Muy bien, la gente activada. Ahora sí, vamos con las normas de convivencia. Hay que ser puntuales, hay que responder a las preguntas planteadas en el momento oportuno, levantando la mano tal vez para participar, y respetar las opiniones de nuestros compañeros. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Vamos a conocer y reflexionar sobre el texto narrativo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Acá sí quiero hacer una pausa y quiero que ya nuestros estudiantes lo tengan bien claro. Valerie, si nosotros vamos a escribir un texto, ¿de frente lo escribimos o qué hacemos, Valerie? Primero debemos hacer un borrador. Uy, el borrador, ya, pero el borrador creo que está por acá, por esta partecita está el borrador, ¿ah? Antes del borrador, ¿qué se hace? Dana, vamos. La planificación. Muy bien! ¡Ah, bien! Adecué es planificar. Hacemos nuestra planificación. Muy bien. Ahora, ¿pero qué vamos a planificar? Pues una narración, de acuerdo al propósito comunicativo. Ademir, todas estas clases y también las clases de tus demás áreas, como matemática, como DPCC, ciencias sociales, ¿de qué tema están abordando? ¿Cuál es la temática o en qué contexto? Vamos a vivir. Últimamente en todas las clases se está tratando esto del bicentenario, ¿no? Nuestros 200 años de independencia. ¡Su bicentenario! ¡Muy bien! ¡Wow! Creo que hoy día he citado a buenos alumnos, la tienen bien clara. Perfecto. Entonces vamos a planificar una narración en este contexto de la celebración del bicentenario. Vamos a ver el tipo de texto, sus características y el formato. Valerie, ¿qué tipo de texto vamos a ver hoy día? Texto instructivo. Uy, Narrativo. Narrativo, muy bien, texto narrativo. Entonces vamos a planificar, pero antes de planificar y antes de organizar las ideas o escribirlo, antes de utilizar diversos recursos para poder escribir y antes de revisarlo, corregirlo, el primer paso es planificarlo. Y antes de planificar, debemos conocer muy bien nuestro tipo de texto. Entonces, hemos reconocido pues, la importancia de este compromiso que tenemos con el Bicentenario. Nos dice que sí se debe hacer un monólogo. Y en este monólogo debe tener la forma o debe ser un tipo de texto narrativo. Wow, a ver, vamos con Dana. Dana, ¿tienes alguna idea de qué es un monólogo? No, profesor. Ya, lo que estamos haciendo ahorita con tus compañeros, mi persona, tú, ¿es un monólogo o es un diálogo? Un diálogo. Ahí está. Entonces, tú ya sabes que es un diálogo, tienes este saber previo, ya sabes que es un diálogo. Entonces, por deducción, si esto es un diálogo, ¿qué cosa será un monólogo? Vamos, te escucho, Dana. Una narración. Una narración. Mono es uno, ¿no? Por eso creo que lo has sacado. Pero en un monólogo, ¿tú crees que estaríamos los cuatro acá reunidos en esta videoconferencia para hablar? ¿O quién solamente hablaría si fuese un monólogo? Creo que no, creo que sería una sola persona. Ahí está, muy bien, Dana. Ahora te das cuenta por qué a mí no me gusta grabar las clases solo, porque a mí no me gusta una clase monologada, no me gusta una clase de forma de monólogo. Considero que es mejor hacer interactivo, dialogar, conversar, preguntar y que ustedes me respondan, ¿no? Eso es un monólogo, entonces, cuando una sola persona, habla. Ustedes van a tener que hablar, pero van a tener que hablar solos y van a tener que narrar, porque tú puedes hablar sola, pero puedes hablar de repente presentando información, sería un texto expositivo.
Pero acá vas a hablar contando algo. En este caso será una narración. Uy, 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 vamos a ver más detalles de esto a continuación. Texto narrativo es una narración, ¿no? Es un relato que nos menciona hechos reales o imaginarios. Recuerden, en un texto narrativo hay hechos, hay acciones, ¿ya? ¿Qué le sucede a unos personajes? Estos personajes que pueden ser principales, pueden ser secundarios. Uy, no se quiere dejar de saltar. Uy, ya bueno. Y vamos a ver que están en un tiempo y un espacio determinados. Ahora, las características del texto narrativo. Nos vamos a dar cuenta que sí, tienen estos hechos organizados en forma temporal. Y nos vamos a dar cuenta que lo más importante son los hechos, los personajes y estas relaciones o acciones que van haciendo. Por ejemplo, a ver, vamos, Ademir, dame un ejemplo de texto narrativo. Algún cuento, una leyenda, vamos, un ejemplito de texto narrativo. Vamos, Ademir. Los tres chanchitos. Los tres chanchitos, muy bien, muy bien. Yo he visto la continuación, el chicharrón, ya. Muy bien, dime, Valerie, un ejemplo más de texto narrativo. Vamos, Valerie. ¿La Cenicienta? La Cenicienta, muy bien, muy bien. Yo he leído la segunda parte, La Esperancita. Muy bien, y vamos contigo, Dana. Dana, danos un ejemplo de texto narrativo. ¿La Caperucita Roja? ¡Wow! La Caperucita Roja, muy bien. ¡Ah, qué vivos! Están viendo la parte inferior, ¿no? Están viendo la parte inferior de esa imagen. Con razón, pues ya qué rápido responden. Vamos a continuar. Elementos de un texto narrativo. Tiene un narrador. El narrador es el que te cuenta la historia. Ese narrador puede ser personaje, puede narrarte de forma interna, o puede ser un narrador testigo, un narrador exterior, que está viéndolo todo, como si fuese una especie de Dios o alguien que está por encima de los demás y observando qué sucede. Incluso podría saber qué es lo que piensan. Eso es el narrador. Los personajes, que pueden ser principales o secundarios. Pero vamos a hacer algunas preguntitas. Vamos, chicos, a la gana-gana, porque somos tres nada más. Son tres estudiantes y el profesor el que habla. ¿Alguien sabe qué es un antagonista? Vamos, a cualquiera. Vamos, ¿qué es un antagonista? ¿Es el ¿No? personaje malo de la historia? El malo, Valerie, el malo, el malvado, el enemigo del principal, ¿no? El principal se conoce como protagonista y el malo se conoce como antagonista. Muy bien. Pero como acá siempre damos más información, cuando hay otros personajes que van participando, se llama el deuteragonista. Eso viene de ya los griegos y cómo ellos armaban y estructuraban sus tragedias, ¿no? El deuteragonista, protagonista, antagonista, deuteragonista. Ah, ¿ves? Nuevas palabras y nuevos términos por este canal. Muy bien. Y tenemos también personajes secundarios. También tenemos la acción, la trama. Ah, pero de acá quiero hacer una pregunta. A ver, Dana, una consultita. En la acción o trama, nosotros, ¿qué tenemos en la acción o trama? El texto narrativo tiene tres partecitas. Desde primaria lo sabemos. Vamos, Dana, tú puedes. Sí, inicio, nudo y desenlace. Muy bien! Dana, ¿y por qué crees que se llama nudo? No sé, de repente se amarran las agujetas del zapato, no sé, los pasadores. ¿Por qué se llamarán nudo? Sería el problema del texto. Muy bien el problema, wow. Muy bien, tú tienes tu AD. Muy bien, Dana. El nudo es el problema que sucede en esas acciones. Por ejemplo, en Cenicienta, ¿sabes cuándo comienzan los problemas? ¿Cuándo comienzan los problemas en Cenicienta? ¿O no se acuerdan de Cenicienta? ¿Los problemas o cuándo cambia la historia, mejor dicho yo? No la tienen fácil, ya, les voy a ¿Cuando ayudar. se vuelve una princesa? Cuando se vuelve una princesa. Ya, muy bien, muy bien. Ahora, mira, te la pongo más fácil a los tres. En Blancanieves, ¿cuándo comienzan los problemas para Blancanieves? ¿Cuando su padre muere? Ya, pero hasta ahí normal, porque Blancanieves vivía ahí normal. Cuando le dan a comer la manzana. Uy, ahí está, ahí ya tienes casi todo el final. Yo creo que en Blancanieves todo empeora o todo se problematiza. Cuando la mandan a matar. No, cuando la bruja le dice al espejo, espejito, espejito, dime, ¿quién es la más bonita? Ah, y el espejo dice, ella, Blancanieves, yo que tú le desaparezco, le mando la moto. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que
Si no hubiese sucedido eso, Blancanieves hubiese vivido su vida normal. Y la bruja no hubiese mandado al leñador para que le maten, ¿no? Muy bien, inicio, nudo, también llamado problema, y desenlace. El espacio y el tiempo van al inicio van. Ese espacio puede ser real o ficticio. El tiempo puede ser también hace mucho tiempo, puede ser un tiempo tal vez antiguo, puede ser en el presente o puede ser también un tiempo ficticio. Y los lenguajes, Ademir, ya hemos dicho, ¿qué son los diálogos, Ademir? Vamos, los diálogos, diálogos. Vamos, Ademir. Ademir. Uy, Ademir se fue al país nunca jamás. Ademir, ¿me escuchas? Sí, Ya vamos, ¿qué es un diálogo? un diálogo vendría a ser como un texto en general donde todos podemos comprender el problema y eso. Ah, qué buena salida. En un diálogo conversan dos personas. Y en un monólogo, Ademir, en un monólogo. En un monólogo vendría a ser como uno solo, ¿no? Muy bien, como uno solo, perfecto. Ahora, este es un tipo de texto y dentro de los tipos de texto tenemos géneros discursivos, ¿ya? Siempre es bueno agregar más información. O los géneros textuales. Esto que está acá se conoce como géneros textuales, que son más específicos que el tipo de texto. Por ejemplo, los géneros textuales acá son cuento, novela, fábula, mito y leyenda. Solamente para hacer una pequeña diferencia. Por ejemplo, Dana, dinos, la fábula, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué tiene la fábula que no tienen nosotros? Fantasía. Ah, yo pensé que tenía un mensaje que estaba en forma de frase. Sí, también. ¿Cómo se llama? Empieza con M. Moraleja. Moraleja, muy bien, la fábula tiene moraleja. Y por lo general aparecen animales que hablan, ¿no? Es el consenso, muy bien. A ver, Valerie, una consultita. ¿Qué diferencia hay entre cuento y novela? A ver, según tu opinión, ¿qué diferencia hay entre cuento y novela? ¿Qué cuento hay más fantasía que una novela? Ah, mira, yo he visto novelas donde hay más fantasía también, ¿ah? A ver, vamos con el criterio. ¿Cuántos personajes principales crees que tiene el cuento y cuántos personajes principales crees que tiene la novela? Vamos, Valerie, te escucho. Un cuento tiene un personaje principal mientras la novela tiene varios. Exacto, la complejidad, lo que se llaman los hilos narrativos. La trama es más compleja en una novela, hay varios personajes principales. En cambio, en el cuento solamente tienes uno o a lo máximo dos, pero que están ahí, que aparecen en toda la narración. La narración no se aleja de ellos. Más que la extensión de que un cuento es breve, una novela es extensa, lo que contamos es los hilos narrativos, la complejidad de la trama, la complejidad de la historia, y esto depende de la cantidad de personajes principales. Muy bien, muy bien. Ahora, Dana, dime, ¿tú crees que la leyenda cuente hechos reales? La leyenda. Dana. Uy, Sí, yo creo que sí. Sería como cosas que pasaron anteriormente que se crea hasta ahora. ya, muy bien. La leyenda es la explicación fantástica de sucesos reales. Imagina pues que están vacunando contra el coronavirus y tal vez aparece, no sé, alguien vestido de forma diferente y toda la gente piensa, wow, ha sido alguien, un extraterrestre, ¿no? Cuando de repente pues era la grabación de un comercial, pero todo el mundo se quedó con esa idea de un extraterrestre y se comienza a formar una leyenda urbana. ¿Has escuchado de leyendas urbanas, Dana? Am, no he escuchado todavía sobre eso. Por ejemplo, las leyendas urbanas dicen pues que hay cocodrilos en las alcantarillas. Una leyenda urbana también puede ser que, bueno, urbana, nosotros estamos en zona urbana, bueno, estamos en Lima, Chosica, Huarochirí, ¿no? Y que en estos cerros, en estas montañas, hay el abuelo. ¿Has escuchado del abuelo? Sí, Ah, muy bien, pero
realmente la gente a veces se enferma, o a veces tiene miedo, o a veces comienza a bajar de peso. O sea, sí hay un hecho real, pero la explicación es fantástica y dice que hay un espíritu protector de la montaña que se llama o se denomina el abuelo. ¿No, Lana? Sí, profesor. Ah, pues eso es una leyenda, explicación fantástica para un hecho real, ¿ya? Muy bien, y finalmente, Valerie, el mito, ¿qué será el mito? O te doy una ayuda, Valerie. Valerie. Uy, se fue a tomar desayuno. Ademir, mito. No, profesor, sí estoy, solo es que estoy pensando. Ah, No me ya, acuerdo piensa bien. mucho, piensa mucho. Vamos, vamos. Te doy ¿Es una un ayuda. relato tradicional? Ah, estás googleando, creo. A ver, te voy a dar una ayuda con el mito, ¿ya? A ver, por ejemplo, para los que estudian los textos narrativos, el mito sería, por ejemplo, el Génesis. El libro llamado Génesis de la Biblia, es un libro, nos dice el origen de las personas, aunque no, es el origen del mundo. Ese es un mito, ¿no? El Génesis. Ahora, por otro lado, en otras culturas, como la cultura griega, nos dice pues que antes había el caos, ¿no? Y después van apareciendo los titanes, y ahí crean a los hombres, aparecen los dioses. Entonces es un mito sobre la creación de los seres humanos. El mito entonces, ¿qué característica tiene? Siempre te explica que, por ejemplo, hay un mito, ¿no? De los hermanos Ayar o de Mamaocllo y Manco Cápac, y te explica el origen de la cultura incaica. Ya, los mitos, entonces, ¿en qué se parecen? Siempre los mitos te explican qué. Ya le he dicho, Valerie, ¿Historias, profesor? pero ¿sobre qué? ¿Historia sobre qué? Empieza con O. ¿Del pasado? Historias. A ver, si el mito de Manco Cápac y Mamaocllo Bueno, es- te explica el origen de la cultura incaica. Si el mito del Génesis te explica el origen de los seres humanos, el mito entonces en general, ¿qué te explica? Uy, Dana, vamos. A ver, te escucho, Dana. Am, nos, nos explicaría, Empieza con O, lo acabo de decir varias veces. Los... ¿Expresión oral? No, ¿y dónde está la O? no, No. Los orígenes, los orígenes. El mito que te explica el origen del mundo, cómo se creó el mundo, es un mito cosmogónico. El mito que te explica el origen o cómo se crearon los hombres es un mito antropogónico. En general, los mitos te explican el origen, aunque son explicaciones fantásticas, pero se diferencian de los demás porque son explicaciones fantásticas sobre el origen de las cosas, origen del mundo, cosmogónico, origen de los seres humanos o cómo aparecieron los seres humanos, mito antropogónico. ¿No sabían esa, no? Chicos, ¿qué pasó? ¿Están sin desayuno? no, Yo no, profesor, profesor. estaba dudando. Ya listo, muy bien. Estaban googleando ya, estaban googleando. Muy bien. Entonces sí, vamos a ver en el inicio, ¿no? Puedes apoyarte con preguntas. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre? ¿Quiénes son los personajes? O en el nudo, tal vez. Va avanzando la historia, hay una progresión narrativa y vas preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los personajes? ¿Cómo reaccionaron? ¿No? Y recuerda, tú eres parte de la historia. Y en el desenlace, ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Qué ocurrió con los personajes? El desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Así van a hacer su narración, chicos, ¿ah? Ojo, ojo. Por eso estamos haciendo una clase entera sobre qué es un texto narrativo. Entonces sí, vamos a darnos cuenta que hay adverbios de tiempo, hay palabritas, en general vamos a poner que son palabritas, que nos indican, wow, no se puede resaltar, ¿qué ha pasado acá? Uy, no quiere resaltar. Lapicito, ahí está, lapicito si quiere. Ya, adverbios de tiempo, son palabras, palabras que te indican tiempo, ahora, antes, después, hoy, tarde, temprano, todavía. Cuando tú escribas tu narración, debes tomar en cuenta estos adverbios de tiempo para que tú puedas ubicar estos hechos en una línea temporal. El reto. Vamos a hacer un cuadro sinóptico sobre el texto narrativo. Ojo, van a hacer un cuadro sinóptico. Valerie, vamos, ¿tú tienes una idea de qué es un cuadro sinóptico o no? Justo le iba a preguntar qué es un cuadro sinóptico.
Justo le iba a preguntar a otro estudiante más. Muy bien. Dana, vamos, ¿tienes una idea que es un cuadro sinóptico? No, profesor, tampoco sé. Justo le iba a preguntar a Demir. A ver, vamos a Demir, vamos. ¿Sabes qué es un cuadro sinóptico? Profesor, vendría a ser como, ¿Cómo? como una forma de un diagrama o esquema, ¿no? Esquema de llaves se Tipo, sí. llama, esquema de llaves. ¿No has visto Sí, ese ajá, sí. diagramitas que tienen forma de llaves, como corchetes, y que tú pones el tema, ahí haces una llave grande, a la derecha pones otros? ¿Sí? Yo creo que googleando tal vez van a ver que es un cuadro sinóptico, un esquema de llaves. Y esto lo van a hacer, Acabo de este ver. cuadro sinóptico, sí, van a googlear, ¿no? Cuadro sinóptico, esquema de llaves, ¿sobre qué? Sobre toda esta información que hemos presentado sobre el texto narrativo. Te vas a dar cuenta que este texto narrativo, acá hemos hablado de qué? De su definición Definición. Definición. o Definición, concepto. profesor. En segundo lugar, ¿qué hemos hablado del texto narrativo? Sus. Características. Mira, entonces el tema es el texto narrativo, los subtemas, definición o concepto del texto narrativo, características del texto narrativo. Acá, ¿cuáles son los otros dos subtemas? Vamos, Elementos. el texto narrativo. Y acá, Tipos. Sus tipos. y te estás ayudando por los subtítulos. Muy bien. Ya entiendo, profesor. Claro, hasta ahora vamos viendo 4 subtemas: definición, característica, elementos, tipos. Ah, y finalmente, La estructura. estructura. Sobre eso van a hacer su cuadro sinóptico. Va a tener, creo, 5 subtemas, ¿no? 5, sí, muy bien. Y van a poder resumir. ¿Pero por qué, profesor? Para que tú sepas cómo es una narración y así puedas escribir mejor. Reflexionamos sobre lo aprendido. Valerie, ¿qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos sobre las estructuras del texto narrativo. ¿Ya? ¿Qué más? Solamente eso. Vamos, vamos. De los no, usted dijo un personaje más aparte de los antagonistas. Deuteragonista, ¿ya? Deuteragonistas. ¿Ya? ¿Y qué son los deuteragonistas? Porque para que lo hayas aprendido también debe saber su significado. Vamos, ¿qué es? Son los personajes que salen mucho en la historia sin ser protagonistas ni antagonistas. Muy bien, muy bien. Solamente eso aprendiste entonces, nada más. También ahorita que es el cuadro sinóptico. Ya, muy bien, muy bien. Dana, ¿qué dificultades tuvimos? Yo tuve dificultades a la hora de identificar las diferencias de los tipos de textos narrativos. Muy bien. ¿Y cómo superamos esas dificultades, Dana? Con la ayuda de usted, que nos explicó. Ya, muy bien, muy bien. Y Ademir, para terminar, ¿para qué nos servirá lo aprendido? Vamos, Ademir. Nos podría servir en cualquier ocasión, ¿no, profesor? En cualquier momento podemos escribir en un trabajo, así, ¿no? Pero exactamente, ¿qué vamos a escribir? Porque de algo trató la clase de hoy día. En textos narrativos. ¿Y los textos narrativos solamente los trabajan en comunicación o en otros textos? ¿O para qué te puede servir saber sobre el texto narrativo? Nos podría servir en casi cualquier ocasión. Muy bien, porque también tienen que narrar. No solamente vas a narrar en forma escrita, también en forma oral, ¿no? Muy bien, Ademir. Entonces, esto ha sido todo por hoy, chicos. Muy bien, nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense, Ademir, Dana y Valerie. Chau, chau, cuídense. Gracias, profesor. Sí. Gracias a ustedes. Chau, chau.